dentro de la administración pública, su priorización, eh, la identificación de las causas de estos riesgos, la valorización, la determinación de la tolerancia al riesgo, la elaboración de las medidas de control, la aprobación de las medidas de control, pero también, y lo más importante, la reevaluación de los productos, que es básicamente un proceso mediante el cual cerramos y trabajamos en temas de materia continua. ¿Okay? Ahora, ya hemos dicho que el control gubernamental, de acuerdo a la ley 27.185, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, se establece la función principal o la consistencia principal de la supervisión, la vigilancia y la verificación de tres aspectos que son sumamente importantes dentro de la administración pública. Como vemos, es básicamente el cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política, así como los planes de acción que tiene la administración pública, los cuales se van evaluando de manera permanente. ¿Okay? En segundo lugar, son este conjunto de actos y resultados de la gestión pública, básicamente porque se presta un nivel de atención muy alto a los temas de eficiencia, eficacia y economía. En algunos campos ponemos también transparencia en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Y finalmente, porque busca generar un proceso de mejora continua a través de la interpretación de los hechos y de la adopción de acciones que, de manera preventiva, podamos hacer que se eviten algunas situaciones riesgosas, pero de manera correctiva cuando estas situaciones riesgosas se han presentado o situaciones que están relacionadas con actos de corrupción o con conducta funcional ya se han sucedido, y por tanto lo que vamos a implementar son medidas correctivas para que, en principio, intentar reducir el proceso, intentar reducir los efectos de la situación dañina o del comportamiento inadecuado y de evitar que a futuro este tipo de situaciones se vayan a desarrollar. Entonces, en este proceso de supervisión, de vigilancia y de verificación, damos, lo que nos encargamos en resumen es, oye, debemos cumplir normas, debemos dejar que se revisen los actos y resultados que desarrollamos en la administración pública y buscamos el proceso de obtención de mejora continua a través de las acciones preventivas y de las acciones correctivas que correspondan dependiendo de la situación. También hemos visto un poco el tema del control interno. Hemos definido el control interno como un proceso de gestión integral, y es un proceso de gestión integral porque establece o incorpora a toda la organización en un proceso de forma continua. Este es liderado por el titular de la institución, pero al mismo tiempo participan los funcionarios y los servidores de la entidad. En algunos casos se puede interpretar que esta parte de la participación de los funcionarios y servidores de la entidad está solo enfocado para un grupo de personas. Alguien podría decir, oye, pero yo no tengo nada que ver con el comité interno porque además existe un comité para que se encargue del sistema de control interno. ¿Okay? Pero en realidad aquí lo que estamos viendo cuando se habla de que el control interno es efectuado por el titular o es responsabilidad del titular, pero también de funcionarios y servidores de la entidad, habla en un primer momento, efectivamente, sí, la gran responsabilidad de la cabeza de la institución de poder implementar, gestionar, revisar y supervisar el funcionamiento del control interno y de este comité donde participa un grupo reducido de funcionarios y servidores, pero la labor de su mantenimiento está a cargo, o mejor dicho, participa, hace que participen todos y cada uno de los servidores y funcionarios, así no hayan participado inicialmente en el comité de control interno. Ahora, recordemos que hay algunos tipos de instituciones o clasificaciones por parte del Sistema Nacional de Control, específicamente por parte de la Contraloría, en el cual todavía priorizamos, hay un sector de la administración pública que prioriza los productos respecto del total de productos que puede tener la institución, versus otras que no priorizan productos, sino tienen que evaluar el 100% de los productos. Las instituciones del Poder Ejecutivo ya están en la etapa 2, en esa que la priorización es el 100% de los productos de la organización. Sin embargo, aún se sigue hablando o se sigue utilizando el concepto de priorización. Pero cuando tenemos las instituciones tipo 2,
estamos hablando del 100% de los productos de la organización, y ahí, por tanto, tenemos que hacer un trabajo un poco más incisivo, porque trabajamos formalmente con el 100% de los procesos que participan en el 100% de los productos. ¿Ok? Y finalmente, el control interno, como hemos mencionado, se diseña para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable a los logros de los objetivos. Dense cuenta que hablamos de enfrentar riesgos y dar seguridad razonable, y no estamos diciendo para eliminar los riesgos y dar seguridad absoluta a los objetivos. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado en una clase anterior, los riesgos son posibilidades de ocurrencia, y si bien es cierto, podemos tener medidas de control, estos no van a desaparecer definitivamente. Y cuando hablamos de seguridad razonable para el logro de los objetivos, es porque también estamos considerando los aspectos internos y externos que pudieran afectar a la institución en el proceso de la gestión integral de riesgos. ¿Okay? Entonces, ahí vemos que si es integral y es efectuado por todos para mitigar los riesgos en los sistemas organizacionales, entonces, como conclusión, tenemos que todo esto es un sistema, ¿ok? Un sistema donde participan servidores, funcionarios, titular de la entidad o jefe de la entidad o gerente o presidente del consejo directivo, como quieran denominarlo, pero al mismo tiempo tiene algunos aspectos que van desarrollándose de manera paralela y compleja. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna duda o alguna pregunta. Ok, listo. Sigamos entonces. El sistema de control interno, ya lo hemos mencionado, es este conjunto de planes, de principios, normas y procedimientos, acciones en el sistema de información y determinada cantidad de actividades, que lo que busca es contribuir a la entidad a que pueda alcanzar el logro de sus objetivos institucionales, siempre considerando la eficacia y la efectividad en cada una de sus dependencias. ¿Ok? Y cuando hablamos de efectividad y la eficacia y la eficiencia en cada una de las dependencias, estamos hablando de que la administración pública, formalmente hablando, con el recurso con el que cuenta, está de alguna manera capacitada, o sea, busca tener la capacidad de poder desarrollar todas las actividades y prestar los servicios necesarios en el tiempo que se debe. ¿Okay? Cuando hablamos de eficacia y eficiencia, hablamos de planificación adecuada y hablamos de uso del recurso, es decir, la utilización o maximización de ese recurso a objeto de poder cumplir con los objetivos en el tiempo establecido. Y funciona de manera independiente, pero interrelacionada, ¿no? O sea, es decir, el sistema de control interno no debiera afectar el funcionamiento de la organización pública, sino que se engarza dentro de la actividad regular a objeto de poder evitar situaciones que sean riesgosas. Y es interrelacionada, básicamente, ¿por qué? Porque tiene que ver con todos los estamentos de la organización. Entonces, eso es el sistema de control interno. ¿Ok? Los fundamentos del sistema de control interno, cuando hablamos de ellos, hablamos básicamente de estas 3A o la triple A que nace a partir de la normativa del Sistema Nacional de Control, que tiene que ver con el autocontrol, la autogestión y la autorregulación. Y el autocontrol es básicamente esa capacidad que nosotros tenemos para analizar las actividades que vamos desarrollando de manera interna. ¿Okay? También es la capacidad de valorarlo, es decir, determinar si el trabajo que estamos haciendo es adecuado o no, puede ayudarnos a alcanzar las metas o no, contribuye al cumplimiento de objetivos o no, y se está llevando a cabo dentro de la normativa que aplica. ¿Okay? Y en el hipotético caso que alguna de las situaciones no corresponda a un adecuado trabajo o al cumplimiento de metas o al cumplimiento de plazos, entonces nos permite establecer algunos tipos de controles o acciones correctivas para precisamente mejorar en ese proceso. ¿Okay? La idea es que el autocontrol nos ayuda a analizarnos, a evaluar nuestro propio trabajo y a implementar algunas medidas que nos ayuden a corregir la situación. Por otro lado está la autogestión, que es básicamente esa capacidad que tiene la propia institución, ¿okay? De manera independiente y autónoma, para poder entender, interpretar y también coordinar todas las acciones necesarias para que tengamos un desarrollo de las actividades de acuerdo a la normativa legal existente y de acuerdo a los principios que
rigen el funcionamiento de la administración pública. Y finalmente tenemos la autorregulación, que es esa facultad que tienen todas las instituciones para reglamentar y evaluar sus propios procesos. ¿Okay? Recordemos que, si bien es cierto, tenemos algún marco general que establece el comportamiento de la administración pública, también es absolutamente cierto que de manera interna las entidades pueden aprobar resoluciones, guías, estándares normativos que nos ayudan al cumplimiento de los objetivos. Mientras más especializada es una institución pública, mucho más sencillo, entre comillas, es poder establecer la normativa propia, siempre evidentemente en relación al conjunto normativo matriz. Pero esta autorregulación lo que nos dice es, oye, tengo un marco general, entonces necesito normas específicas a objeto de poder determinar cuál es el debido proceso que debo seguir para el cumplimiento de mis objetivos, por el cual he sido creado como institución y por el cual incorporo funcionarios y servidores. Entonces, esta fórmula de AAA lo que hace de alguna manera es apoyar al sistema de control interno. ¿Por qué? Porque nadie mejor que la institución pública puede conocer su propia realidad y puede establecer a partir de esa realidad las potenciales acciones correctivas y las potenciales acciones de mejora que pudiéramos tener. ¿Ok? Ya hemos visto también, porque esto es importante que lo recordemos, los roles en el sistema de control interno. Tenemos por un lado a las entidades públicas, el Sistema Nacional de Control General, la Contraloría General de la República. Es necesario siempre que tengamos sumamente claro que los trabajadores de las instituciones públicas son los que ejercen el control interno directo. La Contraloría General de la República es la encargada siempre de dictar la normativa que va a dirigir y va a orientar todo el sistema que nos permite conducirnos adecuadamente bajo una celda dentro de los parámetros normativos, siempre buscando eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos del Estado. Y en su conjunto vemos básicamente el Sistema Nacional de Control que tiene la SOCI, la Sociedad de Autoría y la misma Contraloría, ¿no? Hemos visto ya el marco normativo, creo que eso sería un poco redundante que lo revisemos, pero siempre me gusta ponerlo. Tenemos, también es importante que vemos un poco el tema de los ejes que mencionamos en la clase anterior. La Directiva 06 de 2019 establece un grupo o un conjunto de ejes que nos permiten implementar el sistema de control interno dentro de la institución. ¿Okay? Por un lado tenemos la cultura organizacional, que tiene los componentes de ambiente de control y el componente de información y comunicación. Luego tenemos el eje de gestión de riesgos, tiene el componente de evaluación de riesgos y el componente de actividades de control. Y luego, sin que por ello sea menos importante, tenemos el eje 3, que es supervisión y que tiene el componente de supervisión. Y esos componentes los hemos estado revisando en la clase anterior, ¿ok? Entonces, tenemos ahí básicamente tres grandes campos que se juntan, que forman este modelo de implementación y que tiene lógica, ¿ok? Tiene lógica porque, como toda cultura de gestión de riesgos, el primer paso que se tiene que entregar es básicamente el compromiso de la alta dirección o de las más altas autoridades dentro de la organización para poder combatir las potenciales situaciones que puedan afectar a una institución. ¿Okay? Actos de corrupción, inconducta funcional, comportamientos indebidos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y a partir de ese compromiso, es decir, oye, es necesario, absolutamente necesario, y contribuye de manera permanente para que podamos tener un cumplimiento de objetivos, de nuestro plan estratégico, de nuestro plan operativo, etcétera, etcétera, debemos implementar una cultura de gestión de riesgos. ¿Ok? Y ahí vamos a ver todo este tema que hemos un poco analizado en la clase anterior, pero que vamos a desarrollar específicamente el día de hoy. Y finalmente, la supervisión, ¿ok? Porque sin la supervisión, que depende tanto de la Contraloría General de la República como de manera interna, no podríamos saber si nuestro proceso de gestión de riesgo está llevándose a cabo de manera pertinente y adecuada. ¿Ok? Entonces, digamos, bueno, este es un poco más en grande de lo que vimos en la figura chiquita, nuestros tres ejes dentro de
del sistema de control interno. Estos ejes son los que siempre estamos entregando todos los años. Esta es una actualización permanente, por ejemplo, para el año 2024, donde tenemos que demostrar tanto la cultura organizacional, la gestión de derechos y la supervisión. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos para ver cómo lo hacemos. Tenemos plazos dentro del sistema de control interno. ¿Okay? Regularmente estamos viendo siempre un año y un periodo para el año anterior. Entonces, lo que el año anterior se hace siempre dentro del sistema de control interno, este es un ejemplo claro de lo que hacemos en una institución pública. Tenemos la implementación de un plan anual. Está, en este caso, nosotros podemos observar el periodo enero a diciembre del 2023. Existe un corte efectivamente el 27. Y lo que nosotros se entrega en el eje de supervisión es que la Contraloría Nacional de la República revisa lo que hemos hecho dentro del seguimiento anual del plan de acción. ¿Ok? Y emite un reporte de evaluación, que es el reporte de evaluación del sistema de control interno, ¿ok? Que es el periodo de diciembre de 2023. Entonces, después, en este informe podría emitir, por ejemplo, algunos resultados que nos dicen, mira, has tenido controles, pero no has implementado estos o el resultado no ha sido el esperado. Entonces, has tenido algunas fallas que debes implementar. Entonces, tú dices, ok, perfecto. Al año 2024, lo que yo voy a tener es, ya no tengo un plan de seguimiento anual del plan de acción anual, sino lo que voy a implementar es un plan de acción anual, sección medidas de remediación. ¿Por qué medidas de remediación? Porque ante las observaciones que puede haber dentro del reporte a partir del eje de supervisión, tengo que implementar algunas medidas que salven esto de aquí. ¿Ok? ¿Qué puede ser, por ejemplo? Actividades de capacitación que no se han cumplido, cumplir con la programación que nosotros debemos tener y que no se cumplió, que Bien, disculpas. Algo pasó con la computadora que se desconectó. Por un momento pensé que era la batería, pero no. Seguimos, ¿cierto? ¿Me pueden escuchar y ver la pantalla o no? Creo que la pantalla no se está compartiendo. Gracias, María, muy amable como siempre. Y está la pantalla. Sí, fantástico, ya está. Entonces, nos habíamos quedado que en este primer periodo las instituciones públicas están recibiendo, dudo mucho que ninguna no haya recibido algo, vinculado a las observaciones a partir del eje de supervisión y estén en este momento implementando su plan de acción anual, sección medidas de remediación. Entonces, nosotros, este plan de sección anual se elabora desde enero hasta diciembre del año 2024, pero, aquí es importante,
En esto de acá también tiene que ver la participación del eje de cultura organizacional y gestión de riesgos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a partir de aquí nosotros vamos a revisar cuáles son los errores que hemos tenido o las falencias que se puedan haber encontrado, y efectivamente siempre vamos a estar evidenciando nuevas medidas de control. ¿Okay? El ciclo siempre va a ser permanente. Entonces, cuando en la parte inicial tuvimos efectivamente la participación del eje de cultura organizacional y gestión de riesgos con los primeros planes, hubo una revisión, hubo observaciones, tenemos nuestro plan de acción anual, sección medidas de remediación, pero también tenemos sección anual, del plan de acción anual, sección medidas de control. Medidas de remediación es cuando entendemos algunas cosas que no hemos cumplido a partir del eje de revisión, y medidas de control está vinculada a la identificación de los riesgos que tenemos y cómo vamos a intentar minimizar su ocurrencia. ¿Ok? Entonces, al terminar el primer semestre, se hace un reporte semestral del plan de acción anual. ¿Ok? Y nuevamente tenemos una revisión entre el eje de revisión para saber si hemos cumplido o no. ¿Okay? Siempre al finalizar el sexto mes del año correspondiente, en este caso la promoción de 24 está así. Y Contraloría General de la República nos va a revisar esto y nuevamente, conjuntamente con el plan de acción anual del 25, va a emitir sus recomendaciones. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener siempre nuestro plan anual de relación del sistema de control interno. Entonces siempre vamos a tener revisión, participación del eje organizacional, emitimos el informe del primer semestre y luego emitimos el informe del segundo semestre. Y nuevamente volveremos aquí para ver si hay alguna observación. ¿Ya? Eso es básicamente la programación, que son los plazos generales que se establecen para el año 2004-2025. Pero es un plazo regular que se repite todos los años. ¿Por qué? Porque el sistema de control interno, así como cualquier otro sistema que está vinculado a gestión de riesgo, es como que cíclico. Siempre está teniendo periodos de aprobación a través de los mecanismos que nosotros implementamos y evaluamos los riesgos y los controles que tenemos establecidos. Hemos visto también que las responsabilidades y los pasos previos están relacionados, en primer lugar, a coordinar con todas las unidades orgánicas que sean responsables de la implementación del sistema de control interno. Hoy por hoy, como hablamos del 100% de los productos para el grupo 2 de las instituciones públicas, tenemos que coordinar con la mayoría de las oficinas. ¿Por qué digo la mayoría? Porque existen algunas oficinas que no necesariamente participan en los productos, por más que sea el 100%, que tiene una organización. Sin embargo, se sigue utilizando la denominación de órgano o unidad orgánica responsable para la implementación. Pero cuando vemos esto, estamos hablando de que necesariamente tenemos que hacernos la idea que es todas las oficinas o todas las unidades orgánicas de la institución. Todos, absolutamente todos, tenemos que proporcionar, entiéndase, todas las unidades orgánicas de una institución, proporcionar la información necesaria y los documentos necesarios que el órgano necesita para implementar el sistema de control interno. ¿Ok? Entonces, esta obligatoriedad de la proporción de la directiva se encuentra en la, perdón, de proporcionar la información se encuentra en la directiva para la implementación del sistema de control interno de las entidades públicas. Marca una obligación de servidores y funcionarios de todas las oficinas a objeto de que se contribuya con la implementación del sistema de control interno o que entregue la información necesaria que permita interpretar determinadas situaciones y plantear mecanismos de control y o remediación según corresponde. ¿Okay? Y bueno, siempre es la disposición de los funcionarios que asumen la responsabilidad para poder participar en la implementación y en la gestión del sistema de control interno. Es importante que se mencione el literal C, acá dice disponer que los funcionarios y servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia sobre la operatividad de los productos priorizados o áreas de soporte participen en las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo dispuesto por la directiva del sistema de control. ¿Por qué hago una especial relevancia en este punto? Hago una especial relevancia en este punto, en primer lugar, por lo siguiente. Nadie mejor que el proceso en sí, es decir, una unidad orgánica específica, para identificar sus riesgos,
sus controles y, de ser necesario, medir la implementación de medidas de remediación. He visto algunos casos, no puedo mencionar la institución, por una cuestión de reserva, creo yo, en que una oficina en particular se encarga de identificar los riesgos de todas las unidades orgánicas de la institución. Pero no contento con eso, también le diseña o establece los controles que deben tener. ¿Okay? Esa es una práctica errónea, si me preguntan. ¿Okay? Lo que tiene que hacer el sistema es que primero, vamos a ver más adelante, cuando una oficina ha sido priorizada o un producto ha sido priorizado, los servidores que tienen experiencia en el proceso de la obtención de ese producto dentro de la cadena de valor de la entidad pública tienen que ser quienes identifiquen sus controles, identifiquen sus riesgos, sus controles y de corresponder las acciones o medidas de remediación que ayuden a contribuir a la mejora del sistema de control. ¿Okay? Entonces, lo interesante del caso es que en esta situación he visto incluso que habiendo una oficina que identificó riesgos y controles para el resto de las unidades orgánicas, esas unidades orgánicas firmaron los documentos aceptando la identificación de sus riesgos, controles y en algunos casos medidas de remediación. Perdón, eso es un error. Y es un problema, porque en realidad pudieran estar en un riesgo más alto de crear riesgos inexistentes o de crear controles para esos riesgos que no puedan ser cumplidos. ¿Okay? Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado. Yo les recomiendo cada vez que hablen del sistema de control interno, participen activamente. Nadie mejor que el que trabaje en un proceso para saber qué pasa, qué puede pasar y qué bajo ningún concepto va a pasar. Pero además, cuando sabe que algo puede pasar, nadie mejor que el experto del proceso para determinar qué tipo de controles podemos hacer. Eso no significa, ¿ya? Y siempre es importante establecer límites, eso no significa que el proceso en sí identifica, aprueba y dice esto es. No. ¿Por qué? Porque como el sistema de control interno afecta a toda la organización, es absolutamente necesario que lo que propone el proceso sea revisado. Y por eso siempre se trabaja con el comité responsable de control interno, porque se analiza, tiene que sustentarse. Y además, en ese proceso de discusión, se pueden dar algunas nuevas ideas que ayudan a mejorar la identificación de los riesgos y de los controles. ¿Ok? Entonces, nosotros siempre vamos a tener como pasos previos, una vez identificadas las responsabilidades dentro del sistema de control interno, algunos elementos como, por ejemplo, primero, hacemos la elaboración de un informe de cumplimiento normal. ¿Okay? Cuáles son las normas que aplican dentro del trabajo de cada una de las unidades orgánicas enfocados al cumplimiento y el logro de sus productos. Luego, a partir de eso, como tenemos identificado qué es lo qué norma, o sea, qué nos norma y qué hacemos dentro de ese proceso normativo, programamos las reuniones para poder establecer el mecanismo de recolección de información de los riesgos. Hemos hablado que tenemos el brainstorming, que es lluvia de ideas, tenemos el método de Hall, tenemos distintos métodos que nos ayudan a poder identificar, primero hacer un planeamiento general, hacer una visión general de lo que hacemos, y a partir de ese momento poder identificar cada uno de los riesgos. ¿Okay? Es importante que estas reuniones que son iniciales, en las cuales explicamos las metodologías y las herramientas que vamos a utilizar, que como paso siguiente se programen algunos talleres. ¿Okay? Y estos talleres, básicamente, en estos talleres tienen que participar representantes del Comité de Control Interno, que se aprueba por parte de un acto constitutivo de la entidad, pero también con los responsables o los expertos de cada uno de los procesos, a objeto de que podamos evaluar todos los riesgos que se han identificado, ¿okay? Y validarlos. Porque a veces podemos establecer una gran relación de riesgos, ¿okay? 5, 10, 15, 20, pero quizá entre los 5 y los 20 probablemente solo tengamos los 7 que son realmente válidos y con los que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque el resto, después de la evaluación que hacemos, es decir, oye, este ya tiene control, es un riesgo bajo, no trabajamos con esto, recordemos que siempre trabajamos con riesgo medio, hasta. ¿Ya? Finalmente, después de estos talleres donde evaluamos y validamos el riesgo, que es la primera gran etapa, el primer paquete que arrojamos dentro del sistema de control interno, organizamos
una siguiente reunión para establecer las medidas de control. ¿Okay? Entonces, esto viene ya, es como que, oye, ya tienes tus riesgos, de los 50, y lo vamos a desarrollar más adelante, después de estos 50, terminaste en 10, ahora tenemos que trabajar los controles. ¿Okay? Vamos a identificar el control. Y puede pasar en este proceso de identificación de medidas de control que también identifique 100 controles. ¿Okay? Entonces, para eso organizo otro taller en donde valido mis medidas de control. ¿Okay? Y los programo. Y cuando programo mis medidas de control, ahí estoy hablando ya de mi plan de acción. ¿No? Este caso que les contaba de una oficina que identificó riesgos para el resto de las oficinas, así como sus controles, solo les voy a dar una idea. Tuvieron identificados 245 riesgos en toda la institución, 245, descomunal. Pero no contentos con eso, en total tuvieron 476 controles. ¿Ustedes se imaginan a una institución pública que per se sufre en términos generales una baja, o sea, que bajos recursos humanos, ¿okay? Y financieros, y el tema humano probablemente afecta un poco el tema de la calidad de la formación, que adicionalmente a todo lo que tiene que hacer la institución, tenga que trabajar con más de 200 riesgos y más de 400 controles, es una locura. Hoy por hoy, ellos lo que están haciendo, que afortunadamente se puede, es hacer una revisión de esos matrices de riesgo para ver cómo reducir. Hace poco tuve una reunión con ellos, objeto de poder un poco trabajar el tema de la gestión de riesgos y el trabajo que están haciendo ahora, espero que logren reducirlos en el sistema. Pero el resultado, o sea, la razón por la cual tienen tantos riesgos de control es que hubo una sola persona de una sola oficina que trabajó todo. Entonces eso es inadecuado. Que, no les, que tengan esa experiencia para que no les pueda pasar. ¿Ya? Cuando trabajamos o participamos en estas reuniones, siempre se establece que, por ejemplo, ponemos en el eje de gestión de riesgos, su componente de evaluación, ahí vemos que la entidad, durante el proceso de evaluación de riesgos, nos pregunta si se ha evidenciado la participación de los miembros de los órganos responsables de desarrollo de productos priorizados a través de funcionarios y servidores con mayor conocimiento y experiencia en el desarrollo de los mismos. Esta es una pregunta que se hace básicamente a través de la relación de preguntas que se aprobó por parte de la Contraloría General de la República para la nueva evaluación. Este componente de gestión de riesgos es uno de los componentes que probablemente no se había desarrollado adecuadamente en los últimos años. No todas las instituciones públicas, pero en realidad hay una importancia en ese tema. Entonces, por eso es que la Contraloría hoy se fija mucho que tanto los funcionarios como los expertos participen en el proceso de evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, nos dice la misma Contraloría, es importante que la identificación y la evaluación de los riesgos priorizados sea realizada por los mismos funcionarios y servidores con mayor conocimiento. ¿Okay? La Contraloría misma es la que nos dice, cuando la Contraloría dice que sea elaborada por funcionarios y servidores con mayor conocimiento y experiencia en los órganos responsables, no dice que una oficina en particular de la entidad es la que conoce más, sino que está diciendo que en cada una de las oficinas existen expertos en el proceso. Por eso tenemos a un director o a un jefe o un responsable de oficina que en realidad conoce adecuadamente. Y por eso tenemos siempre, todas las oficinas tenemos uno, dos o tres servidores que conocen tanto o más que un jefe de oficina y que pueden de alguna manera contribuir al desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, y ve efectivamente, les dice en el segundo punto, el conocimiento se adquiere a través de la capacidad que tiene la persona de identificar, observar y analizar los hechos y la información que lo rodea, ¿no? Entonces, nadie más que alguien que trabaja en un proceso X, objeto de poder. Y la experiencia le dice, oye, aquella que se puede demostrar en el currículum o a través de los puestos que con anterioridad se haya ocupado en otras entidades de corte similar, o en la misma institución, en la misma entidad. Entonces, cuando juntamos todos estos aspectos, es que dice, oye, sí, pues, debo preocuparme en la entidad que yo, en el proceso de identificación y evaluación de riesgos, incluya a cada una de las personas que trabajan o por ejemplo, cada una de las personas que tienen el mayor grado de responsabilidad y de conocimiento en los productos producidos, ¿no? Entonces, les tengo, por ejemplo, un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo mis acciones estratégicas. Estas acciones estratégicas tienen algún indicador.
Esta acción estratégica está bajo responsabilidad de una oficina tal y cada oficina tiene a su responsable. En este caso, por ejemplo, mi actividad estratégica número 1, que es servicios previsionales oportunos en favor de la ciudadanía, tengo un indicador que me dice, oye, mi objetivo busca que yo vaya subiendo mi porcentaje de atenciones a los servicios profesionales en un 90%, un 93%, un 95%. Es decir, hay un crecimiento sostenido. Y acá tengo que dar la responsabilidad a la oficina 1. ¿Okay? Y acá tengo que poner la lista de los responsables. En el ejemplo más completo lo tenemos en la actividad estratégica 1, perdón, la actividad estratégica 1.2, que es reconocimiento de prestaciones del sistema, el SCTR es el Seguro Complementario del Trabajo, ¿ok? Entonces, que son prestaciones atendidas. Y el indicador, permítame un minuto, por favor, que tengo no me corto. Mil disculpas. Entonces, como vemos, en el proceso de identificación siempre tengo que identificar mi acción estratégica, mi indicador de responsable y las partes. ¿Por qué? Porque a partir de las acciones estratégicas es que yo voy identificando. Estos son los que nosotros entendemos como nuestros productos. ¿Okay? Esta institución reconoce que sus productos están vinculados a las acciones estratégicas, que es una buena forma de identificarlo. Establezco los indicadores a donde quiero llegar, cuáles son mis metas, encargo la oficina responsable, ¿ok? Y dentro de ese encargo establezco quiénes son las personas que están acá. Y son estos, señores, quizá independientemente de la participación de todos los servidores y funcionarios de una institución, me inclino siempre a decir que son los funcionarios y servidores expertos en los procesos correspondientes quienes son, de alguna manera, los más importantes dentro del sistema de la implementación y gestión del sistema de control. Entonces, es una buena forma de presentar quiénes son mis responsables. Producto, la teleconexión estratégica, el indicador, es decir, la meta que voy a tener, la unidad funcional responsable y el nombre de los funcionarios existentes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, sigamos, vamos. Eh, Aquí vemos en el sistema de control interno la elaboración de los informes de identificación y valoración de riesgos, ¿no? Entonces, tenemos una metodología clara, sencilla, ¿ok? Entonces, hablamos y digamos, oye, primer paso. El primer paso es básicamente la unidad responsable le envía un documento a los funcionarios y servidores, ¿ok? Con mayor experiencia. Y le dice, señores, ustedes van a ser los representantes de esta unidad orgánica, de esta unidad funcional, de este departamento, para el proceso de identificación y valoración de los riesgos del producto priorizado. De nuevo, recordemos que cuando hablamos de producto priorizado depende de entidad. En algunas entidades tengo X números del total de los productos que tengo y en otras tengo el 100% de los productos. Pero siempre hablamos del producto priorizado. ¿Ok? Siempre. No importa si tengo el total o tengo una partecita, hablamos por entonces el paso 1 es le comunico a los servidores. Y el paso 2 es que le digo, oye, funcionarios, servidores, ustedes que en este trabajo, quiero que me elaboren el informe de resultados de identificación y evaluación de riesgos. ¿Okay? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, acá tengo mi producto, ¿ok? Tengo la unidad orgánica que invita a los funcionarios y estos me emiten un informe. Entonces, señores, trabajen en ese tema y emiten el informe general a objeto de que vayamos acumulando en un solo gran informe cuáles son los riesgos y la valoración que tenemos respecto de cada uno de ellos. Recordemos que no todas las oficinas participan dentro del mismo producto y que hay oficinas que no participan en ningún producto. Por eso es importante que antes de iniciar este trabajo identifiquemos adecuadamente, como lo habíamos hecho acá, quiénes son las oficinas responsables que van a participar. Entonces acá, si bien es cierto, aparece oficina 1, oficina 2, 3, podría ser oficina 1 y 2, y podría ser 4 y 7,
y acá probablemente podría ser, en el resto podría ser oficina 8, ¿se dan cuenta? Entonces es importante que el trabajo se haga midiendo y evaluando quiénes son los responsables. ¿Okay? Entonces este es nuestro primer gran paso, que es básicamente la elaboración de los informes de identificación, de identificación y evaluación de los riesgos. ¿Okay? Entonces, hablar de este proceso de identificación y evaluación de riesgos nos hace entrar en lo que ya en materia tenemos como eje de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, esta identificación de valores es el eje de control. Pero al mismo tiempo, este eje tiene que ver también con las medidas de control, ¿no? Entonces, definamos un poco qué es el eje de gestión de riesgos y vemos que dice, oye, es un proceso mediante el cual nosotros identificamos y valoramos todos y cada uno de los factores o eventos, es decir, cualquier tipo de situación interna o externa que pudiera afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos de la organización. ¿Ok? Pero esta afectación a los objetivos de la organización tienen que estar relacionados siempre a la provisión de los productos que brinda la institución pública a la población. Recordemos que en la cadena de valor nosotros tenemos procesos, nuestros procesos emiten una serie de productos y los productos eh, se pueden dividir en bienes o en servicios públicos. ¿Ok? Servicio público de educación, servicios de agua y alcantarillado, algunos bienes que tienen que ver básicamente con alimentación escolar, probablemente, o la entrega de determinadas pensiones, o de beneficios para, no sé, pensión 65, por ejemplo. Esos temas es importante que los tengamos. ¿Entienden? Entonces tenemos siempre que tener en cuenta que estos factores o eventos, que pueden ser tanto internos como externos, pueden afectar la provisión de este producto. ¿Ok? Y finalmente, este eje también incluye la identificación de todas las acciones de control o medidas de control que puedan reducir la probabilidad de materialización de estos eventos. ¿Ok? Y ojo, aquí reitero, los riesgos solo reducen la probabilidad. Porque el riesgo es imposible de poder hacer. Entonces vemos tres pasos en el eje de gestión de riesgos, priorización de productos, ya lo tenemos, ¿ok? Eso ya es 100% para unos, un porcentaje para otros. Segundo paso, evaluamos los riesgos, aquí identificamos y valoramos, pero al mismo tiempo determinamos la tolerancia que le vamos a dar, ¿entiendes? Entonces, ¿con qué riesgos voy a vivir y con cuáles tengo que ponerle mayor cuidado? Y a partir de la gestión de riesgo que vamos a desarrollar, tenemos el plan de acción, sección, medidas de control, y ahí podemos establecer todos los controles que nosotros consideramos son importantes para reducir o para mitigar los efectos de la ocurrencia de un determinado riesgo. Entonces, aquí nosotros elaboramos nuestro plan de acción anual, estoy hablando del paso 3, plan de acción, sección, medidas de control, elaboramos el plan anual y lo aprobamos. Puede ser redundante, pero es importante que hablemos siempre. Establezco mis medidas de control en un plan de acción, es decir, elaboro el plan de acción como segundo paso y como tercer paso, apruebo el plan de acción y lo comunico como corresponde. Teníamos un videito acá, no sé si tenemos tiempo para pasarlo, pero vamos a ver si después lo vemos, ¿no? Tenemos solo una hora y media, pero si nos puedo pasar por la presentación, se le va a poder ver porque se lo pasa. El eje de gestión de riesgos también infiere que, bueno, esos son los tres pasos que hemos hecho básicamente. Esta es la mitad de aquí, este cuadro acá lo estamos reiterando, básicamente que tenemos que priorizar, evaluar y elaborar plan de acción, medidas de control. Esto es un paso permanente. Esto se hace de manera permanente y continua. Alguien me preguntó alguna vez qué pasa si con los riesgos de un año sirven para el siguiente. Sí, señor, los riesgos de un año sirven para el siguiente. Pero siempre hay que revisarlos porque probablemente la evaluación que tenemos y quizá hicimos una valoración inadecuada y probablemente el riesgo es mucho menos que el riesgo medio. Entonces, no vale la pena. O probablemente no es un riesgo debidamente identificado. O probablemente lo que pudiéramos tener es nuevos riesgos. ¿Ah? Y eso sí es posible. Recuerden que es absolutamente posible tener nuevos riesgos. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ahora, esto es también, hemos estado hablando de los productos y los procesos. Entonces, para la identificación de los productos, nosotros tenemos que decir, oye, ¿qué es un producto? ¿Ok? Entonces, con la directiva que tenemos, perdón,
Las instituciones públicas siempre deben emitir un documento que apruebe los productos que van a ser priorizados, ¿ok? O identificar adecuadamente los productos que van a entrar dentro del sistema de control interno, ¿ok? Entonces, para la aplicación de la directiva que establece el sistema de control interno de Contraloría General de la República, el producto siempre es o un bien o un servicio que la propia entidad pública, la entidad estatal, proporciona a una determinada población, ¿ok? Y siempre está destinado a satisfacer necesidades. Puede ser al 100% o puede ser a un grupo determinado de ciudadanos o de o de la población en general. Recordemos que hay requisitos para la ciudadanía, los que participan la mayoría de edad, pero también pueden ser los menores de edad. Entonces, en términos generales, establece este bien o servicio que se proporciona a la población al 100% de un porcentaje. ¿Okay? En el caso, les puse el ejemplo de la ONP, que tiene la resolución 64 de 2022, aquí aprobó algunos productos que fueron incorporados al sistema de control interno. En el caso de la ONP es el 100% de los productos, pero aún así hizo una relación completa, objeto de partamos normativamente desde la identificación del producto para que tanto la entidad pública en sí sepa cuáles son sus productos, como que esto sea parte para que tenga relación con el informe final que se entrega a la Contraloría General, ¿no? Entonces, en el caso de la ONP se aprobaron 6 productos el año 2022. Hubo una modificación a los objetivos estratégicos, al plan estratégico institucional, se incrementaron los números de acciones estratégicas y por tanto estos productos que antes eran 6, ahora han pasado a ser 22, porque tuvieron relación con con las actividades estratégicas institucionales de la organización y por tanto se incrementaron. Incrementar el número de productos incrementa el porcentaje, si su 100% es más alto. Ok, entonces vayamos. ¿Cómo identificamos un producto? Acá siempre es bueno, tenemos siempre, vemos nuestro plan estratégico institucional, tenemos el plan de desarrollo concertado, tenemos el PEI del pliego correspondiente, pero también podemos analizar programas presupuestales, el PDI, que es el plan de desarrollo institucional, o cualquier otro documento de gestión que tenga la entidad para poder identificar sus productos. Entonces, lo que hacemos es básicamente analizar la documentación, interpretamos el contenido más importante de cada uno de los documentos de gestión que podamos tener, aprobamos de alguna manera a partir de estos documentos gerenciales las acciones estratégicas, la ruta que nosotros ponemos para el cumplimiento de las acciones estratégicas y elaboramos documentos que nos pueden servir de seguimiento y a partir de ahí identificamos cada uno de los objetivos estratégicos de tipo 1 y de tipo 2, es decir, de primer y segundo nivel, y entramos a tallar con las acciones estratégicas. Cuando hacemos un análisis documentario externo, sacamos toda la información que sirve, es decir, acota y se relaciona con la organización. Luego lo revisamos, lo complementamos con la documentación de planificación interna, entonces vamos a tener que identificamos los propios objetivos y a partir de los objetivos se aparecen las acciones estratégicas institucionales. Y estas acciones estratégicas institucionales son interpretadas como nuestros productos. ¿Ok? Entonces yo diría que es sencillo, es solo que la parte engorrosa de estos temas es la revisión de los documentos. Pero una vez que tenemos la documentación debidamente ordenada, cuando tenemos nuestras acciones estratégicas, es a partir de ahí que podemos cumplir adecuadamente con la protección de los productos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la ONP identificó acciones estratégicas del PEI 2023. Ahora hubo una modificación, pero si se dan cuenta, pone algunos criterios para la priorización. Le pone, por ejemplo, relevancia para la población, el presupuesto asignado por el producto, la contribución al logro de los objetivos estratégicos institucionales, tanto de tipo 1 como de tipo 2, y el desempeño que van teniendo, ¿no? Entonces, siempre es importante que nosotros, para aquellas entidades que están priorizando productos, hagamos un análisis de cuáles son los más importantes para la organización, cuáles tienen más el presupuesto, tienen más impacto en la operación, y cuáles son los que van a contribuir en mayor medida al logro de los resultados estratégicos institucionales. ¿Okay? Repito, seguimos hablando de priorización, pero en el caso de algunas organizaciones como la ONP,
Hay que hacer el ejercicio igualmente porque tenemos que trabajar con el 100% de los productos de la institución. ¿Okay? Esto ya lo hemos visto también en la clase pasada, tiene que ver con el proceso o las etapas que pasa la evaluación de riesgo. Identificamos, le damos el valor, en las siguientes láminas vamos a ver cómo valoramos los riesgos y determinamos la tolerancia al riesgo. Es decir, hasta cuánto podemos soportar vivir con un riesgo y qué controles vamos a poder definir para su implementación, ¿no? Siempre no me voy a cansar de poder repetir que tenemos que participar todos los servidores. ¿Qué metodología utilizamos? ¿No? Y acá vamos a entrar un poco a tallar las metodologías que tenemos. Primero, siempre, ya sabemos que hemos convocado igualmente a los servidores con mayores experiencias y elaboramos algunas herramientas, entrevistas, encuestas, talleres, brainstorming, lluvia de ideas, diagramas de mercado, fichas de procesos, cualquier cosa, ¿ok?, que pueda ayudarnos a trabajar en equipo y a pensar, ¿okay?, a pensar cuáles son las situaciones por las que estamos atravesando, cuáles son las situaciones riesgosas que pudieran afectarnos, y un poco ahí vamos armando ideas, ¿no? Entonces, siempre en el proceso de evaluación de riesgo tenemos estos dos pasos. Pero cuando me preguntan, oye, pero ¿qué riesgos voy a identificar? Ya, perfecto, tengo clarísimo, pero ¿cómo los separo? Una vez que yo he identificado todos los riesgos, tenemos que empezar a saber si existe alguna clasificación en particular de los riesgos con los que vamos a tener que trabajar. Y actualmente el sistema de control interno tiene dos tipos de riesgos. ¿Okay? El primero están los riesgos de desempeño, ¿ya? Y los riesgos de desempeño están vinculados a que el producto no se entregue a los usuarios con todas las características esperadas, ¿ok? Entonces, o establecidas por la ley, lo cual puede afectar siempre el normal desarrollo de una organización. Es el riesgo de desempeño que está vinculado directamente a los servidores en el desarrollo de sus actividades. Es el desempeño formal de la organización. Pero por otro lado, también están los riesgos que afectan la integridad pública. ¿Okay? Y si bien es cierto, esto es un tema que ha sido trabajando desde hace varios años atrás, ha tomado especial relevancia a partir de enero del 2023, cuando se emitió la resolución 001-2023-PCM, mediante la cual estableció la guía la guía para el sistema de gestión de riesgos que afectan la integridad pública, que si bien es cierto, era una propuesta para la administración pública, se ha convertido en un documento que las instituciones públicas han tomado en general como regla. ¿Okay? Entonces, aquí lo que te identifica son prácticas contrarias a la ética, prácticas que afectan a los objetivos de la entidad, que afecta a la ciudadanía, en términos generales, la confianza de la ciudadanía, y se puede materializar de dos tipos, algunos que tienen que ver con riesgos de corrupción, ¿okay? Y el otro son riesgos de conducta funcional. La guía de riesgos que afecta a la integridad pública establece un tercer tipo de riesgo, que es el riesgo de conductas inadecuadas. Sin embargo, este tercer elemento o esta tercera clasificación de riesgo no se está evaluando, no se está implementando por ahora. La prioridad que se está dando es básicamente riesgo de corrupción y riesgo de inconducta funcional. Pero le ha dado una herramienta bastante interesante a las instituciones públicas en la medida en que, y espero que podamos tener la oportunidad de poder desarrollar este tema que es sumamente interesante, está enfocado a riesgo que afecta a la integridad pública. Le dio las herramientas para poder incorporar este componente al sistema de control interno. Lo que estaba sucediendo en la administración pública es que el proceso de identificación de riesgos de corrupción y de inconducta funcional, es decir, riesgos que afectan la integridad pública, no estaban siendo debidamente identificados y tratados por las autoridades. Entonces, esta nueva directiva, la 001-2023-SIP-PCM, lo que le dio a las instituciones públicas fue una propuesta de metodología, ¿ok? Propuesta. No tenían que tomarla de manera obligatoria, no era vinculante, pero la institución tecnológica. Ahora, cada institución pública, y probablemente aquellos de ustedes que trabajan en alguna institución, saben perfectamente cómo funciona el proceso de identificación de riesgo de corrupción y contaminación. ¿Ok?
Entonces, en los primeros, siempre habla de la posibilidad de ocurrencia de una conducta por acto o omisión que haga un mal uso de la función o del poder público para la obtención de un beneficio. Y este beneficio no necesariamente debe ser para el servidor mismo, para sí, sino también puede ser para terceros. ¿Ok? Entonces, cuando se materializa un riesgo de corrupción, se afecta necesariamente la confianza de la ciudadanía y el correcto funcionamiento de la organización. Por su parte, el riesgo de inconducta funcional siempre habla de que exista un comportamiento que por acción o omisión, que no necesariamente configura un delito, eso es importante, que no configura un delito, si resulta contraria al funcionamiento o al ordenamiento jurídico administrativo. ¿Okay? Entonces, llega un momento en que, o sea, que algún accionar que no necesariamente buscando un beneficio propio, puede haber un comportamiento inadecuado, por acción o por omisión. ¿Ok? Entonces ahí estamos identificando y hoy el sistema de control interno se ve fortalecido en esta vía porque permite cubrir una brecha que solo se estaba cubriendo de manera tangencial, pero que hoy tiene un poco más de relevancia. Tenemos aquí algunos ejemplos para que podamos ver algunos riesgos de desempeño y riesgos que afectan la integridad pública. Por ejemplo, podemos ver que el riesgo es la posibilidad de que ocurra un hecho o un evento adverso que afecte los objetivos. Es básicamente la descripción de como estructura, como lo vamos viendo. Por ejemplo, el riesgo de desempeño es esta posibilidad de que el producto no se entregue a los usuarios finales con los atributos esperados, lo cual afecta el logro de los resultados. Entonces dice, oye, para la formulación de un tipo de riesgo de desempeño, yo primero lo que hago es conocer los atributos del producto. ¿Okay? Eso es lo importante. Entonces, cuando identifico los atributos del producto, lo que digo es, oye, estas son las características ideales que debería tener el producto. Así debiera salir. Ese debiera ser. ¿Sí? Entonces, no solamente conozco qué debo sacar, sino cómo lo debo sacar. Debe ser oportuno, debe ser íntegro o integral, debe llegar a todo, etc. Y el segundo paso, para la formulación, tengo que vincular eh, los riesgos a ese atributo. ¿Okay? Entonces, los riesgos de desempeño pueden ser riesgos estratégicos, o riesgos operativos, o riesgos financieros, o de cumplimiento. Es decir, ¿qué tipo de riesgos puede afectar las características o el atributo del producto que yo estoy priorizando? ¿Ya? Entonces, le pongo el producto, pongo siempre un verbo, que es un verbo condicional, es decir, usamos el podría, y ponemos el producto adverso. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de riesgo que afecta a la integridad pública. Tenemos el riesgo básicamente como posibilidad de un determinado comportamiento mencionado que transgreda por acción o omisión. Igual, siempre en el paso 1, lo que tenemos es que identificar el posible comportamiento no acorde a la norma. Por un lado, tenemos que identificar para los riesgos de desempeño las características del producto priorizado, pero por otro lado, en el caso de riesgo que afecta a la integridad pública, tenemos que identificar el posible comportamiento. ¿Ok? Y en el paso 2, a diferencia de los riesgos de desempeño, que estamos viendo aquí, los riesgos que puedan ser estratégicos, operativos o normativos, vemos que el segundo paso es esta formulación del riesgo vinculado a conductas. ¿Ok? Entonces, vinculado a conductas que afecten el producto final, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver, por ejemplo, si es un riesgo de corrupción, o si es un riesgo de conducta funcional. Por otro lado, ¿se dan cuenta la diferencia? Por un lado es riesgo de corrupción o de conducta funcional, y por otro lado son riesgos de desempeño que son estratégicos, operativos, funcionales, de cumplimiento o tecnológicos, por último, ¿no? Ahí tenemos que ver. Bueno, también que es importante que lo sepamos porque con nosotros estamos identificando también riesgos que afectan, o sea, identificación de riesgos de desastres, que es parte del sistema de control interno, ¿ok? En el paso 1 identificamos los posibles peligros de origen natural, eso es importante, y el segundo paso formulamos los riesgos vinculados a los desastres, ¿no? Estos que pueden ser interrupción prolongada del funcionamiento de la entidad o de la entrega de los productos o del servicio. Entonces ahí tenemos que hacer una diferenciación entre los riesgos de desempeño, los riesgos de afectación de la integridad pública y la identificación en sí de los riesgos de desastre. Entonces tenemos 3 tipos de riesgos que identificamos: desempeño, integridad pública o afecta la integridad pública y los riesgos de desastres.
Ya hemos dicho que para la identificación de riesgos, nosotros siempre vemos el producto, sus atributos y la identificación, que es lo que estamos viendo aquí arriba, ¿cierto? Entonces, acá lo que hacemos es utilizar nuestras herramientas de trabajo para la correcta comprensión de la situación, ¿ok? Y analizamos cuáles son los factores o cuáles son las situaciones que siempre van a afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos para la entrega final de este producto como parte de la cadena de valor. Entonces, y empezamos a hacer nuestro desarrollo inicial. Y siempre recordemos que cuando hablamos de este tipo de riesgos, utilizamos el condicional en los verbos, que es el podría, llegaría, habría, haría, tendría, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre utilizar el. Ya hemos visto algunos elementos, vemos la lluvia de ideas para identificar riesgos, podemos identificar, o sea, la metodología para que todo, por ejemplo, factores o situaciones o eventos que afectan negativamente los objetivos. Perdón, pensé que había una pregunta. Posibilidades de cierta influencia, informes que muestren el cumplimiento de las condiciones establecidas, toda la documentación que consideramos necesaria, posibilidad de pagos tardíos, posibilidad de fraude, posibilidad de favorecimiento, la posibilidad de casos donde el funcionario puede tener algún tipo de incentivo para solicitar o recibir algún tipo de soborno. Entonces, cuando vamos recogiendo todas estas informaciones, lo importante es que en estos talleres vamos viendo todos los tipos de posibilidades. Consejo, no tengamos miedo de identificar un riesgo. Uno de los principales problemas que se encuentra dentro del sistema de control interno es que solemos tener miedo a los riesgos. Los riesgos son buenos cuando los identificamos, porque cuando identificamos cualquier posibilidad, en el análisis que hacemos dentro del sistema de control interno, en este ambiente de eje de control de riesgos, lo que hacemos es, oye, en mi mente y en la mente de todos los colaboradores tenemos todas las posibilidades que pueden presentarse. ¿Ok? Pero en ese momento, cuando tengo todas las posibilidades, digo, en realidad de estas 50 posibilidades, son 30 las que realmente pudieran tener mayor impacto y pudieran eh, re- eh, visibilizarse, realizarse, implementarse, ocurrir. Y por tanto tengo que tener cuidado en esas 30 y a partir de ahí voy priorizando. ¿Eh? Entonces, mi consejo, señores, si ustedes creen que es importante identificar 30 riesgos, identifican 30 riesgos y sus respectivos controles. Mi consejo es, si identificaron 30 riesgos, prioricen cuáles son los riesgos que van a trabajar. A veces es menos, es más. ¿Okay? Por eso existen además mecanismos que vamos a ver en un ratito para ir de un número X y ir reduciendo a un número Y. ¿Okay? Este es otro ejemplo, lluvia de ideas. Cada uno de nosotros va hablando, qué posibilidades tengo, qué casos, ¿me entienden? Mientras el primero tiene que ver con la identificación del producto, ¿ok? El segundo tiene que ver con identificación también con casos que podamos ir teniendo en distintas oficinas. Es importante también entender que para el proceso de lluvia de ideas podemos jalar información de otras unidades orgánicas que puedan servir a nuestra realidad. A veces dentro de la misma organización tenemos casos que se utilizan en una oficina que pueden funcionar en otra. Entonces, no tengamos miedo a incorporar, la gente siempre suele utilizar la palabra copiar, pero no, incorporemos las buenas prácticas de una institución distinta o de unidades orgánicas dentro de una misma organización. ¿Ok? Distintas dentro de la misma organización. Entonces, este es un ejemplo. En realidad, vamos a ver, por ejemplo, mi producto dice, el producto priorizado es el ejercicio de la docencia universitaria. ¿Ya? Entonces, el atributo del producto dice, tengo que tener personal constantemente preparado, supervisión permanente de docentes, procesos de contrataciones imparciales, docentes honestos, docentes que manejan tecnologías de información y un adecuado proceso para la evaluación y la promoción de los mismos docentes. Entonces, tengo el atributo del producto, o sea, mi producto es ejercicio de la docencia, pero estos son los atributos, las características deseadas. ¿Qué debe tener el ejercicio de docencia universitaria? ¿Okay? ¿Cuál debe ser el comportamiento, las características de mi producto? Entonces, a partir de aquí, como ya tengo el producto priorizado y he identificado los atributos, es decir, sus características, paso a identificar los riesgos, pero siempre considerando los atributos.
¿Ok? Entonces, ¿tengo personal constantemente preparado? Ah, podría existir personal que no esté en constante preparación. ¿Ok? Puede existir gente que no se capacita. Por eso la capacitación constante es vital. No solamente para la docencia, sino para la ejercicio profesional. Dice, supervisión permanente de los docentes. Docentes podrían no contar con un adecuado proceso de supervisión. No es cierto. Nadie sabe si están yendo a clase, nadie sabe si marcan tarjeta, nadie sabe si cumple con el sílabo respectivo, nadie sabe si está evaluando adecuadamente, etcétera, etcétera. Procesos de contrataciones imparciales. Ajá. Podría existir procesos de contratación de docentes que sean favorecidos. El problema de este riesgo para el ejercicio de la docencia universitaria es que contrato a profesores que no tienen las capacidades y por tanto afecta el público. ¿Se dan cuenta? Docentes con manejo de herramientas tecnológicas. Podrían existir docentes que no se encuentran capacitados en el manejo de TICs. Y eso es un riesgo identificado. Entonces, como vemos, tengo producto, tengo los atributos, es decir, qué características debiera tener ese producto, en qué caso es un producto de calidad, y qué riesgos pueden afectar. Esto es solamente una relación como ejemplo, pero podrían hacer otros ejemplos más, que tienen otro tipo de riesgos. Es de acuerdo a la experiencia o del grupo que va trabajando dentro de la orgánica correspondiente. Ahora, eh, también es importante que al momento de identificar nuestros riesgos, como ya hemos hablado, identificamos las medidas de control. Pero previo a la identificación de las medidas de control, tenemos que identificar nuestras causas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un riesgo identificado, dice, pudieran existir docentes que no se encuentran capacitados en el manejo de herramientas tecnológicas, las causas podrían ser, oye, probablemente mi metodología de capacitación no ha sido más adecuada para el grupo de tal. ¿Ok? Entonces, es cierto, podría ser. Podríamos tener un gran profesor que domina las tecnologías de información y comunicaciones, que hace capacitaciones a todo nivel, pero me olvidé del grupo etario. Pueden haber docentes, y los hay, ¿no? Los docentes me voy a incluir en el grupo, 50, 60, 70 años, o probablemente los de 70 y 80 que aún siguen siendo docentes universitarios, pero entonces sí en el curso, pero no aprenden. Entonces, ¿qué medida de control voy a establecer aquí? Dice establecer una adecuada supervisión respecto a la generación de capacitaciones diferenciadas referente a herramientas tecnológicas para su grupo. Entonces, divido porque los docentes entre 70 y 80 o 85 no necesariamente van a tener las mismas habilidades o van a poder tener la misma capacidad de entender tecnologías de información como si lo hace un profesor de 30, 40, 50 años, y hasta 60 probablemente. ¿Okay? Eso es un tema importante. Luego, podría contarse con un adecuado proceso para la evaluación, podría no contarse con un proceso adecuado para la evaluación y promoción de docentes. Y la causa, te dicen, oye, no se cuentan con criterios adecuados respecto de las competencias profesionales y las normas internas para la evaluación y promoción de docentes. Entonces, tu control es tu causa y tu control dice establecer una autorización. Pero también podría ser una causa, no tengo criterios. ¿Se dan cuenta? En este caso le ha puesto, no se cuenta con criterios adecuados, pero podría suceder que no se cuenta con criterios para las competencias. ¿Ya? Entonces, aquí evidentemente está actualizado, debo o crear, definir o actualizar. Pero ellos han dicho en este caso establecer una actualización completa en las normas internas relacionadas al proceso de evaluación y promoción docente con criterios adecuados respecto a competencias. Entonces, siempre en el proceso de identificación de riesgo, recuerden, riesgo identificado, causa de ese riesgo, ¿sí? La causa, ¿por qué nace ese riesgo? Y después de eso, la medida de control. La medida de control está enfocada a combatir la causa para evitar que el riesgo suceda. ¿Se dan cuenta? Es como que vamos 1, 2, 3, pero en realidad esto es como que ataca la causa y evita que el riesgo se materialice. ¿No? Este cuadro me ayuda mucho porque me ayuda un poco a, les digo, defino riesgos, la metodología que utilizo para la definición de riesgos está vinculada, por ejemplo, en este caso, lluvia de ideas, mi consejo que utilicen esto es mucho más sencillo, pero después te dice, cuando tienes todo, dice, genera grupos de ideas que se parecen, ¿ok? Genera grupos, ¿por qué? Porque habiendo tantas situaciones que pueden
afectar y generar riesgos, lo mejor es que yo diga, tengo riesgos de mano de obra, tengo riesgos materiales, tengo riesgos de maquinaria o de métodos, etcétera, etcétera. Y lo que voy haciendo es, de un universo grande, voy en principio acumulándolo y voy generando algunas pequeñas familias. ¿Puedo identificar 100 riesgos? Fantástico. Estos 100 riesgos los voy a hacer en 3 grupitos, probablemente 3 grupos de 30. Y de aquí, estos grupos de 30, voy sacando uno o dos riesgos grandes que engloban todas las actividades. Por eso es importante que primero identifiquemos las características del producto, porque solo a partir de esas características podemos saber cuáles son los riesgos. Si tenemos características adecuadas, concisas, ya establecidas, no vamos a tener ningún inconveniente en poder después ir agrupando las ideas y agrupando las, convirtiéndolas en familias. ¿Por qué nos ayuda? Miren, porque vamos cerrando y de alguna manera todas estas familias de grupos que vamos a ver aquí, se convierten como si fuera un pescado, ¿se dan cuenta? Entonces yo voy viendo a las personas, voy viendo los procesos, voy viendo los métodos, voy viendo los aspectos tecnológicos, todos los aspectos internos y otros externos que puedan generarse, voy viendo determinadas causas y todo esto, señores, me ayuda siempre a definir un riesgo. Acumular los riesgos de las causas, las situaciones en familias, me va ayudando después a definir un gran riesgo que englobe toda esta posibilidad. Por tanto, señores, las características de un producto deben ser adecuadas y en la medida de lo posible concisas. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando yo esté en mi lluvia de ideas para identificar situaciones riesgosas o elementos que estén afectando este producto, voy a poder de este gran campo de ideas que se suelten, sacar una grande que me diga, oye, este es el riesgo que yo tengo. Ahora, puede haber más riesgo, no hay ningún problema, pero nos ayuda a acotar. Uno de los errores que se cometen en el tema de la definición de los riesgos es pensar que cada una de las causas puede convertirse en un riesgo directo. ¿Ok? No. Cada causa podría generar un riesgo, pero muchas causas pueden iniciar un riesgo también. Acumulemos, ¿ok? Sumemos. Y de esa manera lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer más adecuado. Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestros riesgos, tenemos que evaluarlos o valorarlos, ¿ok? Valorarlos. Entonces, tenemos básicamente una valoración que es de tipo cualitativo. Y para la valoración de los riesgos tenemos que utilizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que este vaya a tener. ¿Okay? Hay dos grandes campos que trabajamos en los temas de la gestión de riesgos. La probabilidad y el impacto. Entonces, cuando vemos de probabilidad, regularmente se trabajan con puntajes como este, 4, 6, 8, 10, para una probabilidad baja, media, alta o muy alta, respectivamente. Y para el impacto, tenemos también un nivel 4, 6, 8, 10. ¿Cómo definimos el valor de un riesgo? Para valorar o para darle valor a un riesgo, nosotros que tenemos que decir, oye, ¿cuán probable es que se dé, que ocurra esta situación riesgosa, que ocurra este riesgo? Entonces alguien me dice, oye, es que puede ser, es muy alto. ¿Eh? Un ejemplo, alguien me puede dar un ejemplo de que, dentro de sus trabajos. ¿A qué riesgos tiene? ¿Alguno de ustedes tiene me puede dar un ejemplo, por favor? ¿Nadie? El sábado. Debe ser por eso. A ver, abastecimiento. Podría darse la posibilidad de que alguien no seleccione a una persona que no cumple con los términos de referencia o especificaciones técnicas, ¿cierto? Esa posibilidad en alguna institución podría ser alta, pero en otra institución, con los controles que tiene, podría ser 4. Supongamos que sea alta, ¿ok? Y dice, ¿cuál es el impacto que tiene la organización? Si se tratara, por ejemplo, de la contratación o de la compra o la contratación de un servicio X, algo de menor cuantía, probablemente el impacto no necesariamente tendría que ser algo, dependiendo de dónde sea. Si es una contratación, por ejemplo, para la unidad funcional de integridad,
tener un acto de corrupción dirigido a la unidad de integridad de una oficina, evidentemente el impacto reputacional es bastante alto. Pues, oye, ¿cómo van a decir que la oficina de integridad es la que está cometiendo actos de corrupción en alianza con el representante de la oficina de abastecimiento? Entonces, supongamos que sea alta y tiene un valor 8 en la probabilidad, pero el impacto podría ser también alto, 8, ¿ok? Porque no afecta formalmente el cumplimiento del objetivo estratégico, pero sí impacta de manera reputacional. Entonces lo que hacemos es, para valorar este riesgo, le damos probabilidad por impacto. Es decir, era probabilidad 8, era impacto 8. 8 por 8, 64. Y este es el valor que nosotros le vamos a dar. Vamos a ver cómo este tipo de valores se va a representar en un cuadro que nosotros usamos regularmente para el tema de la evaluación de riesgos y vamos viendo este tema aquí. ¿Okay? Vamos a pasar por acá. Entonces, dice, oye, mira, todo lo que se encuentra en la suma de la probabilidad por el impacto que está entre 8, o sea, entre 8 y 10, es el resultado 8, 100, 80, entra porque es muy alto. Pero también tengo el alto que es 60, 48, 60, 84, 60. Y también tengo un sector medio. Entonces, los valores y los niveles del riesgo por intervalos están regularmente, todo aquel que te salga entre 16 y 24 es bajo. Y por tanto, eso es algo que tú deberías mirar, pero no lo tienes que priorizar. Sin embargo, en temas de control interno, siempre tenemos que trabajar desde el 32 hacia arriba. ¿Por qué 32? En realidad, el sistema debería llevarnos a trabajar desde el riesgo alto al riesgo muy alto. Pero teniendo en cuenta una realidad tan particular en el país que tiene que ver con los altos niveles de corrupción, se elige trabajar con el rango a partir de 32. Entonces, todo lo que sea riesgo medio hacia arriba debe ser incorporado dentro de nuestros sistemas de evaluación para evitar cualquier acto de corrupción. ¿Ok? Recuerden siempre, probabilidad por impacto nos da el resultado de la evaluación del riesgo. Lo que nosotros vamos a intentar es, cuando tengamos riesgos muy altos, bajarlo lo más que se pueda. Si pudiéramos a riesgo bajo sería fantástico, pero regularmente solo podemos pasar a riesgo alto o a riesgo medio. ¿Okay? Entonces, siempre tenemos que hacer una revisión permanente de todos los procesos que estamos llevando dentro de nuestro sistema de evaluación. ¿Cómo determinamos la tolerancia a nuestro riesgo? Entonces, cuando ya hemos identificado nuestros riesgos y los niveles que sostienen, cada una de las instituciones públicas que conforman el aparato estatal se encargan o se encargan de trabajar para reducirlos. ¿Okay? Y estas acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos se llaman medidas de control. ¿Okay? Entonces, una medida de control siempre está relacionada a la tolerancia que la entidad deba establecer. Entonces, por ejemplo, el grupo 1. Entonces, yo debo asegurar para el grupo 1, pero para entidades del grupo 1, que son las que están con más probabilidad de cometer actos de corrupción, digo, oye, debo asegurarme que al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles medio, alto y muy alto. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque la posibilidad de ocurrencia en las instituciones del grupo 1 tienen que ver con las más grandes, los niveles de mayor presupuesto, etcétera, etcétera. Oye, desde medio hacia arriba. Desde medio hacia arriba. ¿Ya? No me vas a dejar el bajo. El bajo no me interesa, pero podría ser alto, muy alto. Pero no, en tu caso es medio, alto y muy alto. Es decir, del resultado de la aplicación de esta fórmula, todo lo que está aquí hacia arriba, tienes que poner las medidas de control. ¿Ya? Y a partir de ahí voy. Bueno, ya esto es una tablita que tenemos. Entonces, a partir de ahí yo voy trabajando de manera permanente a objeto de que pueda ir sabiendo qué cosa es lo que voy a hacer en relación a la implementación de mis controles. Siempre, señores. Todas las instituciones del grupo 1 se van desde el medio hacia arriba. El bajo no, el medio sí. ¿Okay? Medio, alto, muy alto. Ahora, ya he identificado mis riesgos. ¿Ok? Y ya tengo de alguna manera las causas de esos riesgos y por tanto los controles. Tengo que hacer mi plan de acción anual. Y específicamente mi plan de acción anual, sección medidas de control. El plan de acción anual, sección medidas de control, es este documento o este instrumento de gestión donde voy a registrar todas y cada una de las medidas de control que van a ser necesariamente implementadas y desarrolladas para yo poder evitar la ocurrencia de un riesgo o para mitigar que estos riesgos que van a afectarme, o sea, que afectan de manera negativa a la institución,
puedan implementarse, puedan realizarse, puedan materializarse. Entonces, ya hemos visto que tenemos tres tipos de riesgos: los riesgos de desempeño, ¿ya? Hemos analizado en nuestro código hace unos instantes; los riesgos que afectan la integridad pública, que a su vez se dividen en dos: de corrupción y de conducta funcional, eh, y los riesgos de desastre. Estos tres tipos de riesgos tienen que ser identificados. Ahora, alguien me preguntó una vez, ¿qué pasa si no identifico riesgos de integridad pública o riesgos de desastres? Yo diría, es bien difícil no tener riesgos que afecten la integridad pública, es bien difícil no tener riesgo de desastre, y es mucho más difícil no tener riesgo de desempeño. Pero podría darse que no identifico. Entonces, cuando hablamos en el sistema de control interno, se tiene que probar que se hizo el análisis mediante las actas de reuniones y las evidencias que ponemos. Y podría no identificar un riesgo en particular, señores. Es posible no identificar riesgos, pero es absolutamente necesario evidenciar que se hizo el trabajo de análisis. ¿Ok? Ahora, no conozco ninguna institución que no haya identificado al menos un riesgo. Puede que un proceso dentro de una institución no haya identificado riesgo que afecte a la integridad pública, pero eso no significa que en toda la institución no se haya identificado un riesgo de integridad pública. Siempre es posible. ¿Ok? Entonces, a veces es necesario darle un poquito de fuerza a esos temas para que podamos abordar. Entonces, nuestro plan de acción anual, la sección medidas de control, te dice, mira, oye, ya tengo mis controles, ¿ya? Y tengo que elaborar mi programación, ¿ya? Entonces te dice, para cada riesgo, ¿ok?, que establecí mis medidas de control, tengo que aprobar un plan anual de acción. Eso significa cuál es el control, cuánto tiempo me va a durar. Puede que el control ya exista, regularmente el control no existe. ¿En cuánto tiempo lo voy a implementar? ¿Cuáles son las oficinas, unidades o servidores responsables de la implementación del control? Pero lo más importante, ¿cuáles son las evidencias? De nada sirve tener un riesgo identificado y un control identificado si es que no tenemos evidencias. Puede que estemos implementando los controles, pero si no podemos evidenciar su implementación mediante actas, memorandos, registros informáticos, correos electrónicos, cualquier tipo de evidencia, informes, etcétera, etcétera, que hayamos identificado, tiene que configurarse en la evidencia que sustente adecuadamente la implementación del control. ¿Okay? No nos olvidemos de eso, que es sumamente importante. Entonces, tenemos riesgo identificado, causas identificadas, medidas de control. ¿Okay? Siempre, y este es nuestro plan de acción, medidas de control, establece todo. Nuestra matriz de riesgo, causa, medida de control y el plazo de implementación y medidas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos un caso. Pudieran existir docentes que no se encuentran capacitados, ya lo vimos. La causa es una metodología de capacitación no adecuada, medida de control, tal. Entonces, nosotros a partir de ahí, de esta medida de control, vamos a ver qué cosa es lo que vamos a hacer, pues, ¿no? Pues acá tengo mi medida de control. ¿Cuáles son las características del modelo del control? Primero, cada vez que tengo una medida de control, tengo que saber cuáles son las características y qué requiero para la formulación o para la implementación de la medida de control, ¿no? Entonces, requiero conocer las causas. Requiero determinar qué cosa es lo que va a lograr la medida de control, ¿ya? Y luego tengo que hacer la formulación de la medida de control. Siempre, señores, a objeto de poder elaborar nuestro plan de acción, medidas de control, tenemos que saber en qué consiste la medida de control, en qué consiste, porque cuando sabemos en qué consiste, la formulación es automática. Es sumamente sencillo tener la formulación de un control cuando sabemos qué vamos a hacer. Oye, voy a supervisar, voy a verificar, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Pero también, oye, ¿qué cosa es causa interna? ¿Es causa externa? Hay distintas causas que pueden generarse aquí. Es importante que cuando analicemos, recordemos tener todo el ambiente de tal forma que podamos identificar cualquier cosa. Esto es lo que hace una medida de control, señor. El riesgo siempre va a estar en el centro. Yo tengo amenazas, las causas son amenazas, ¿se dan cuenta? Y frente a estas amenazas, yo tengo dos tipos de acciones, ¿ok? Tengo medidas preventivas, que son mis controles normalmente hablando previos, y medidas de remediación. Veamos de qué estamos hablando aquí. En las medidas preventivas, yo tengo
de tal forma que esto lo que va a hacer es, me va a evitar que el riesgo se materialice. Una medida preventiva contribuye a la no materialización o a la disminución de la posibilidad de materialización de un riesgo, ¿ok? De una amenaza. ¿Ya? Lo que hace la medida preventiva es evitar o bajar la probabilidad de ocurrencia. Pero puede que el riesgo se materialice, señores. Y cuando el riesgo se materialice, entonces yo tengo impacto, porque la organización en su conjunto se vio afectada en pequeña o mediana o gran medida. Entonces, cuando yo no he implementado bien mis controles y por tanto esto tiene algunas consecuencias, es decir, puse en riesgo la institución, o formalmente hubo una afectación a la institución, o no se cumplieron con los plazos establecidos, entonces pongo mis medidas de remediación que son también, de alguna manera, de respuesta. Mis medidas de remediación son medidas de mitigación de las consecuencias del riesgo, de los efectos del riesgo. El impacto siempre va a ser el mismo, pero las medidas de remediación lo que van a hacer es disminuir un poco los efectos, ¿ok? La medida de remediación es una consecuencia de la ocurrencia del riesgo que lo que trata de hacer es bajar los efectos del impacto que afecta a la organización. Entonces, por un lado, las medidas preventivas, como su mismo nombre lo dice, es, oye, preventivas, prevención a la comisión del riesgo, y las medidas de remediación son respuestas a partir de la detección del riesgo. ¿Ok? ¿Alguna duda en este campo? Bien. Entonces, nos vamos a quedar el día de hoy aquí. Es 9:30. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, porque esto es un tema que ustedes deben manejar al revés y al derecho. Dentro del Sistema Nacional de Control, conocer sobre la implementación del sistema de control interno y cómo actuamos para poder evitar responsabilidades de cualquier tipo, esto es algo que nosotros tenemos que manejar bien. Y como verán, no es muy difícil, es solo que hay mucho cuadro, pero es sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar la clase? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ok? Bueno, yo les agradezco en realidad el día de hoy. Eh, Creo que hemos tenido una clase, bueno, un poquito larga. Gracias por acompañarnos el día de hoy, sábado. Víctor y Jonathan, les mandé los archivos que me pidieron. Cualquier duda, por favor, si no lo entienden, incluso están llenos con ejemplos para que puedan comprenderlo, que son estas matrices de seguimiento. Así que cualquier duda, por favor, por correo electrónico me pueden mandar alguna consulta y nada, pues nos coordinamos para la siguiente clase que nos toca el día martes, si mal no recuerdo. Y ya continuamos con este tema del control interno y luego vamos a entrar al tema ya luego entraríamos a la siguiente sesión. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben. Ustedes saben que me